denegar una vinculación entre la posesión de esos recursos y el hecho delictivo en sí. Sin embargo, ellos, en vez de asumir esa posición, al contrario, dan por sentado que son parte de la organización criminal y con eso no solamente se hacen corresponsables del caso que directamente se les imputa, sino aparte asumen corresponsabilidad en una serie de hechos delictivos que están relacionados con esta organización. Y tampoco tiene mucho sentido, a pesar de que es un objetivo de este grupo criminal, es un objetivo tener una suerte de reconocimiento internacional y en algún momento poder acceder a ese estatus y pedir una suerte de intervención de organismos internacionales. Si bien es cierto, eso está establecido, hay documentos que señalan que ellos aspiran a eso, pero tampoco tiene mucho sentido porque, en primer lugar, en Paraguay tenemos un gobierno legítimo, nadie cuestiona la legitimidad de este gobierno y de los gobiernos anteriores. En segundo lugar, en Paraguay no hay una guerra civil. En tercer lugar, el EPP no puede considerarse una guerrilla ni un grupo insurgente porque, por el tamaño de la propia organización. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Yo te diría, acá hay dos posibilidades. Uno, están asumiendo una estrategia que evidentemente es desde todo punto de vista equivocada. O la otra posibilidad es que esto sea una estrategia sencillamente de los defensores y que no forme parte de una decisión del grupo. Ahora, a ver, lo primero entonces habría que descartar de que esto sea una estrategia jurídica. O sea, no podés vos jamás ante un tribunal alegar que formás parte de una organización que se alzó en armas porque considera que el marco jurídico no es el adecuado para defender los intereses de un grupo social, porque ese sería... No. O sea, eso jurídicamente no sirve. No, aparte, nuestra Constitución Nacional es muy clara. O sea, un grupo político no puede recurrir a la violencia en ningún caso. Es más, la Constitución Nacional excluye a los grupos políticos de toda posibilidad de tener un reconocimiento en casos de que hagan apología de la violencia o algo por el estilo. Así que, pero aparte, hoy por hoy en el mundo, o sea, en el mundo no se le da estatus, no se le da estatus político a ninguna organización que recurre a la violencia o que recurre o que eventualmente recurre a hechos delictivos, mucho menos en este caso, ¿verdad? Pues si nosotros tomamos el historial del grupo, tenemos robos, tenemos secuestros y tenemos homicidios. Tampoco un grupo que se preocupa por la gente del pueblo, porque las principales víctimas, si vos mirás su historial, las principales víctimas, los más afectados han sido personas humildes, personas de pueblo. Así que no tiene sentido ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista jurídico, pero de todas maneras yo creo que es muy importante para el Estado paraguayo tener una claridad conceptual. A mí me parece que, bueno, si hay gente que quiere discutir en el plano académico, en el plano de las ideas, cuáles son las características de este grupo, bueno, me parece que eso entra dentro de la libertad de expresión, ¿verdad? Pero de todas maneras para el Estado paraguayo es importante que haya una claridad de concepto. Este es un grupo que hasta ahora ha delinquido y en consecuencia tiene que ser tratado como un grupo de delincuentes. Y el Estado paraguayo tiene que actuar en consecuencia a través de los organismos de seguridad y particularmente en este caso de la Policía Nacional. Vamos a entrar más después en eso. Quiero compartir un material. Son las declaraciones de dos de las abogadas en momentos diferentes. En un primer momento, estando todavía secuestrado Fidel Zavala, se plantea por primera vez esto de una mediación, con lo cual se le da, por supuesto, al EPP un estatus de grupo beligerante. O sea, de Estado a Estado negociamos, es más o menos. Fíjate el contrasentido de ponerle al Estado en pie de igualdad con un grupo criminal. Claro, con una banda criminal. Claro. Pero bueno, fue la primera vez. Y ahora este grupo o mejor, en este caso en donde van a juzgar a personas que participaron, teóricamente, del secuestro de Fidel Zavala. Son las personas a las que se les detuvo y que tenían parte del dinero consigo. Son dos momentos diferentes, dos abogadas. Vamos a ver el informe. En paralelo a la historia criminal del EPP, emergen con cierta frecuencia curiosas declaraciones de quienes asumen la defensa jurídica de sus integrantes. En noviembre del 2009, cuando Fidel Zavala estaba secuestrado en poder del EPP,
La abogada Raquel Talavera, quien fuera la defensora de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, aparecía con una curiosa propuesta pública. Raquel Talavera decía ofrecerse como integrante de un supuesto grupo mediador entre el EPP, el Estado paraguayo y los familiares de Fidel Zavala. La intención está manifestada. El ofrecimiento que realizamos de estas personas preocupadas por la vida de la persona del señor Fidel Zavala. Y evidentemente que esto está supeditado a que la familia acepte, que el autodenominado Ejército del Pueblo acepte o el Estado paraguayo acepte. Y si no aceptan, pues bueno, no se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Según Raquel Talavera, el grupo mediador estaba integrado, entre otros, por el doctor Joel Filártiga y el dirigente del Partido Comunista, Ananías Maidana. Sin embargo, Ananías Maidana desmintió inmediatamente ser integrante del grupo mediador. En estos días también la abogada Marilina Marichal, defensora de otra procesada por el secuestro de Fidel Zavala, dio una curiosa interpretación del caso que involucra a su cliente. Marilina Marichal es abogada de Graciela Samaniego, otra supuesta integrante del EPP. Y en su interpretación, acordada con su cliente, según ella, Fidel Zavala no estuvo secuestrado, sino retenido, y que el EPP no es una banda criminal, sino un grupo político alzado en armas con fines reivindicativos. Yo no hablo en base a otra cosa que los parámetros de la defensa establecidos con mi cliente. Ella dice que pertenece a un grupo político alzado en armas con claras reivindicaciones de justicia social, con una ideología política marxista-leninista, en una organización que se llama Ejército Paraguayo del Pueblo, que no es autodenominado. Lo que yo explico es que este es un grupo político alzado en armas, no es una organización criminal. Lo que parece obviar la abogada Marichal es que las repetidas retenciones, entre comillas, del EPP han significado el pago de millonarios rescates extorsivos a cambio de salvar la vida de sus víctimas. Empezando por el caso del propio Zavala, así como los secuestros anteriores de María Edith Bordón de Bernardi y Luis Lindström. Y si al decir de la abogada Marichal, el EPP no es una banda criminal, sino un grupo político alzado en armas con fines reivindicativos, ¿cómo debe interpretarse el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, donde sus verdugos ejercieron una crueldad sin límites? Aún después de cobrar parte del rescate, igual asesinaron a Cecilia Cubas. Bueno, les recuerdo que pueden participar del programa comunicándose a través del Facebook, el perfil es La Mano en el Fuego, o lo pueden hacer a través del Twitter, Luis Vareiro, o La Mano en el Fuego, y envíen ustedes comentarios, preguntas, lo que quieran. Vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a estar hablando después de estas figuras que empiezan a usar desde la defensa de las personas que están procesadas por casos que se les atribuye al EPP. Retención de personas, no es secuestro, es retención de personas. No es una banda criminal, es una banda política. ¿Es solamente un discurso o apuntan a que se les llegue a dar refugio político a los miembros del EPP? Hablamos de eso y más enseguida. Pausa, enseguida estamos de vuelta.